Buenas tardes a todos. Soy el doctor Lauferman Leandro, soy médico de planta del Servicio de Trasplante Hepático y Cirugía Hepato-Biliar del Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan, y la clase que hoy me toca dar es Anatomía de la vía biliar y del páncreas. Primero que nada quisiera agradecer a la directora del curso, a la doctora Magalí Chadi, y al presidente del capítulo argentino de la IHPBA, al doctor Oscar Massa, por esta invitación. El contenido de la clase nos va a llevar por diferentes temas. La he dividido en dos módulos, el de vesícula y vías biliares y el del páncreas. Dentro de vesículas y vías biliares vamos a hablar de la anatomía clásica de la vía biliar, sus variantes anatómicas y la clasificación de la misma, vascularización de la vía biliar y sus variantes anatómicas. Y por último, de la vía biliar accesoria, vamos a hablar de la vesícula. El módulo páncreas nos va a llevar por la anatomía quirúrgica del páncreas, la vascularización y la anatomía quirúrgica del sistema linfático. Bueno, vamos a comenzar con la anatomía de la vía biliar. Como saben, la función de los conductos biliares es transportar la bilis que se genera en el hígado hacia el intestino. Como sabemos, los canalículos biliares comienzan en el pleno parénquima hepático y se van reuniendo hasta desembocar en la vía biliar principal. A grandes rasgos podemos dividir la vía biliar en dos grandes partes. Una que es intrahepática, que se la considera por adentro, la que se forma dentro del hígado, y después la que es la extrahepática. Como saben, la vía biliar intrahepática se va formando por la unión de los diferentes canalículos segmentarios que se originan a partir de cada uno de los segmentos hepáticos. En este caso tenemos una anatomía normal donde podemos ver la rama derecha y la rama izquierda. La rama derecha se conforma por dos grandes canalículos que van a drenar todo el hígado derecho, que son los canalículos anteriores y posteriores, los anteriores para los segmentos 5 y 8 y los posteriores para el 7 y el 6. Y después la vía biliar izquierda, que se conforma por la unión de los segmentos 2, 3 y las ramas del 4. Estos se unen para formar la vía biliar principal, o vía biliar común, y la misma se le va a dosar el conducto cístico y a partir de ahí se va a llamar conducto colédoco. Si bien la implantación del cístico es variable, por eso es mejor hablar de vía biliar principal y no de colédoco, sino de toda la vía biliar principal. A su vez, la vía biliar extrahepática o la vía biliar principal se la puede dividir en cuatro porciones. Una porción supraduodenal o del pedículo hepático, en la que es la porción que suele explorarse quirúrgicamente. Para acceder a ella hay que llevar el hígado hacia arriba y el duodeno hacia abajo, y en ese momento es donde se expone la vía biliar principal, y es la vía biliar que uno suele instrumentar quirúrgicamente para hacer las coledocotomías o resecciones o anastomosis biliodigestivas. Esta vía biliar principal se encuentra en relación en su cara posterior con la vena porta y hacia la izquierda con la arteria hepática. Entre la vía biliar, la arteria hepática y el duodeno, la primera porción del duodeno, se forma el triángulo interportoduodeno-coledociano, cuyo contenido es la arteria gastroduodenal. También cabe recalcar que esta porción de la vía biliar principal es la más fácil de explorar por vía ecográfica cuando uno hace una ecografía, ya que es la típica imagen que uno conoce como de doble caño de escopeta. La porción que le sigue es la porción retroduodenal, que se extiende por detrás de la primera porción del duodeno. Y esta parte, la vía biliar se separa de la vena porta y se dirige hacia la izquierda, como ven acá. Por su cara
izquierda se encuentra la relación con la arteria gastroduodenal, eh, que proporciona, bueno, las ramas pancreáticos duodenales anteriores y posteriores. Y por detrás esta porción se encuentra en relación con la vena cava inferior. Luego tenemos la porción retropancreática o a veces llamada intrapancreática, que es que una vez que sobrepasa el duodeno, el borde inferior del duodeno, la vía biliar se ubica por detrás de la cabeza del páncreas. Y hay veces que el mismo páncreas le labra un trayecto, por eso se la denomina intrapancreática. Sigue este trayecto descendente hasta que se incurva hacia la derecha y a través de, perdón, como decía, la vía biliar se curva hacia la derecha y hacia atrás para desembocar conjuntamente con el conducto de Wilson en la segunda porción del duodeno. Y después la última porción de todas, que es la porción intramural, que se ubica en el espesor de la pared del duodeno y se encuentra rodeada por el esfínter de Oddi. Bueno, vamos a conocer ahora las variantes anatómicas de la vía biliar intrahepática. El conocimiento de dichas variantes nos va a permitir realizar una buena interpretación de la misma y no provocar lesiones de la vía biliar innecesarias. Como dijimos anteriormente, la vía biliar intrahepática se la divide a grandes rasgos en derecha e izquierda. La rama derecha se forma por la unión de dos conductos, un conducto posterior que recibe rama de los segmentos 6 y 7 y un conducto anterior que recibe las ramas del 8 y del 5. Y después tenemos una vía biliar izquierda que se forma de las ramas del 2, 3 y del 4. Como vemos acá, las diferentes variantes, la tipo A es la más frecuente de todas, pero bueno, hay también hay que estar atento a otro tipo de variantes como son la C1 o la C2 a la hora de realizar colistectomías o a la hora de realizar unas hepatectomías izquierdas, la de 1 y la de 2, que vemos que la rama posterior sale a la izquierda o la rama anterior sale a la izquierda. Entonces, obviamente, donde uno corte, eh, es donde si uno corta más hacia la izquierda, va a correr menor riesgo de lesionar una rama derecha, posterior en este caso. Después cuando vemos las porciones, cómo se forma la vía biliar izquierda, como dijimos, según se forma del segmento 2, el 3, y después del 4, cuando se une el 4, formando la vía biliar izquierda. Esta es la configuración más frecuente, pero existen otro tipo de configuraciones, como esta que tiene dos ramas del 4, o una rama del 3 que se une con el 4 y después la del 2, etcétera. Pero bueno, esta es la más frecuente. Esto toma relevancia o importancia a la hora de realizar un trasplante hepático con un donante vivo relacionado o una técnica que se usa mucho en pediatría, que es la técnica de split, que consiste en reducir un hígado para un hígado de un donante cadavérico y se puede implantar tanto en un adulto como en un pediátrico. Entonces al pediátrico le corresponde en los segmentos 2 y 3 y al adulto le queda todo el hígado derecho más el 4. Entonces de un solo cadavérico uno hace dos trasplantes. Pero bueno, hay que tener en cuenta obviamente las diferentes variantes anatómicas porque en pediatría el talón de Aquiles del trasplante es la vía biliar. Cuanto mayor cantidad de vías biliares nos encontramos, mayor es la mortalidad del post-trasplante. Entonces, por eso conocer las diferentes variantes nos permite saber dónde cortar. No es lo mismo cortar acá que cortar acá. Ahora les voy a mostrar un donante vivo. A ver, un segundo. Ahora les traigo unas colangiografías de unos donantes vivos. Como pueden ver, la vía biliar se realiza la colestectomía y la colangiografía. Y una vez seccionado el hígado, se dispone a cortar la vía biliar
Como ven acá tienen la rama del 2 del 3 y estas son ramas del 4, esta también es una rama del 4, ahí se forma la izquierda y acá están viendo la rama parecería anterior desembocando en la izquierda. Por ende, si uno realiza el corte acá, tanto el donante va a estar seguro como el receptor, y el receptor va a tener una sola boca para hacer una anastomosis. Ahí es donde se coloca la pinza y ahí después de cortar. Lo mismo acá están viendo la rama del 2, del 3, ahí están viendo una rama del 4, acá están viendo otra rama del 4, acá parecería ver otra rama del 4, entonces acá se decidió cortar justo acá y sacrificar esta pequeña rama. Conocer las diferentes variantes anatómicas que presenta la vía biliar extrahepática nos va a permitir realizar una correcta interpretación de la misma durante, por ejemplo, una cirugía de colestectomía laparoscópica por una colecistitis aguda o durante la realización de una colangiografía intraoperatoria. Como se puede ver en la diapositiva, existen diferentes variantes anatómicas, pero bueno, a tener en cuenta las más importantes, las que uno debería tener presente, obviamente es la variante 2, la 3, la 4, la 5, donde podemos ver que el cístico desemboca en el hepático derecho, en la rama anterior, en este caso, o en este caso una rama anterior que desemboca más distal de la posterior, o la tipo 4, que es la lesión más frecuente que uno se puede encontrar, donde tenemos un canarículo posterior que desemboca distal a la anterior y de implantación baja, donde el cístico termina implantándose en dicho conducto. Entonces, ante un proceso inflamatorio, uno puede confundir esta estructura con el conducto cístico y gripar y lesionar, y después se encuentra con otro conducto, el cual corta y empieza a venir bilis. Eh, lo mismo en este caso, donde vemos que el cístico se implanta cerca de este posterior de desembocadura, eh, de que desemboca en forma distal, por eso siempre tratar de ir a hacer la disección cerca de la vesícula, y bueno, obviamente lo verán en la clase de lesión quirúrgica de la vía biliar cuando se hable de lesión crítica de seguridad, la importancia de la misma. Bueno, ya acá podemos ver variantes anatómicas menos frecuentes, donde vemos que las ramas tanto anterior y posterior del hígado derecho terminan desembocando en la vesícula en diferentes proporciones y lugares. Y bueno, ya en este caso acá con un conducto biliar accesorio que drena en la vesícula. Bueno, acá les traigo unas colangiografías para que interpretemos juntos. Eh, Empezamos con la primera, lo que vemos acá es la rama anterior, la rama posterior, se unen, forman la vía biliar derecha, que se une junto con la izquierda, y ahí vemos la vía biliar. Lo mismo acá vemos el cístico, acá vemos la rama posterior. Recuerden siempre buscar la rama posterior cuando hacen una colangiografía o cuando tienen una duda diagnóstica, es la que mayormente se encuentra involucrada en los procesos inflamatorios o en los daños quirúrgicos de la vía biliar. Acá vemos la rama posterior y acá vemos la rama anterior que se unen, forman la derecha y la izquierda y la vía biliar principal. Lo mismo vemos acá, una vía biliar posterior, una anterior, esta parecería ser una rama del 4, el 2, el 3 y la vía biliar principal. Acá tenemos lo mismo, básicamente lo mismo. Esta es interesante, estas dos son el mismo paciente. Vemos acá la rama posterior, la rama anterior, formando una derecha a la izquierda, y acá vemos otra rama posterior que parecería ser del segmento 6, eh, que desemboca sola en la vía biliar, y hay que tener cuidado de no llevársela, no lesionarla durante una colestectomía. Lo mismo acá, la pueden ver bien.
Bueno, ahora les traigo un caso clínico, una paciente joven que se opera por guardia por presentar un cuadro de colicistitis aguda, se opera por vía laparoscópica sin inconvenientes, según refieren los cirujanos, y se retira del hospital de alta a las 48 horas. El paciente retoma al hospital a las 2 semanas por presentar fiebre, dolor abdominal y repique de blancos. Se le realiza una tomografía donde se ve una colección y se decide un drenaje multipropósito de la misma. Se realiza el drenaje y el mismo evacúa un biloma. Y después en la evolución la paciente evoluciona favorablemente, sin fiebre, sin dolor abdominal y con blancos normales, con un débito por el multipropósito de 500 mililitros aproximadamente de bilis por día. Se decide hacer una colangioresonancia, la misma no es de la mejor calidad, pero bueno, uno puede ver la vía biliar principal, ve la vía biliar izquierda, ve este conducto que se encuentra seccionado, una pequeña colección alimentada por este conducto. Se decide hacer una fistulografía por el drenaje multipropósito y esto es lo que se evidencia, ¿no? Se evidencia el conducto anterior, el conducto posterior de la vía biliar sin pasaje hacia ningún otro lado. Entonces, habiendo ya pasado un mes, se decide la reconstrucción quirúrgica de la vía biliar, pero a los 3 meses, y antes de cumplir los 3 meses, la paciente consulta por, por guardia por presentar disminución del débito por el drenaje, ya de varios días de evolución, ya cuando se presentó no venía nada y no había consultado previamente, entonces se le decía hacer una repermeabilizar, hacer una fistulografía del mismo. Acá estamos viendo la fistulografía, se está inyectando por el catéter, lo mismo que se había hecho en esta ocasión. Vemos cómo se tiñe toda la vía biliar derecha y se tiñe de vuelta a la vía biliar principal. Ahí vemos otra foto con un buen pasaje al duodeno, por lo que se decidió no operarla y lo que se decidió hacer es colocar un drenaje multipropósito en la vía biliar posterior y dejarlo posicionado en la colección y en un segundo tiempo realizar un rendezvous con la ayuda del endoscopista, dejar un alambre pasado acá y después con una canastilla remolcarlo y dejar un catéter biliar interno externo para que cicatrice y cicatrice sobre el catéter biliar interno externo y así evitarse una cirugía compleja. Bueno, vamos a hablar ahora de la anatomía de la vía biliar accesoria. Como dijimos previamente, está formada por la vesícula biliar y el conducto cístico. Este conducto cístico que comunica la vesícula con la vía biliar principal mide entre 2 y 3 centímetros y en su mucosa presenta una serie de pliegues irregulares que suelen actuar como válvulas, tener un mecanismo valvular. Las mismas se llaman las válvulas de Heister, cuya función sería evitar que las piedras que se forman en la vesícula pasen a la vía biliar principal. Y también son un impedimento a la hora de querer realizar una colangiografía o una instrumentación quirúrgica de la vía biliar, ya que estas mismas válvulas no permiten a veces progresar los instrumentos. Entonces lo que se recomienda en estos casos es realizar una dilatación con un catéter balón o disecar más cerca de la unión cístico-coleociana y así evitar estas pequeñas válvulas. Con respecto a la vesícula biliar, la misma se divide en 3 porciones, son la del fondo, el cuerpo y el cuello vesicular. El fondo vesicular es la estructura saccular que excede el borde anterior del hígado. El cuerpo se encuentra en relación con la cara inferior del hígado por su cara profunda, poniéndose en contacto por su cara inferior con la segunda porción del duodeno. Y bueno, con respecto al cuello vesicular, une el cuerpo con el conducto cístico, presenta una prominencia sacular, que es la conocida bolsa de Hartmann, que se dirige hacia abajo y atrás, y es donde suelen depositarse los cálculos a la hora de realizar una colecistitis aguda.
Bueno, vamos a hablar ahora de dos triángulos muy conocidos que son el triángulo hepatocístico o de Boudet o triángulo de las vías biliares, que se forma por el conducto cístico, el colédoco, perdón, la vía biliar principal y el hígado, cuyo contenido suele ser la arteria y el ganglio cístico. Por otro lado, tenemos el triángulo de Calot, que fue descrito por el autor en 1891, que adquiere forma de triángulo realmente cuando uno ejerce la tracción durante la disección quirúrgica, si no uno nunca obtiene un triángulo. Pero bueno, este triángulo se forma con su base en la arteria cística, el conducto cístico y el colédoco. También cabe destacar que la arteria cística divide en dos el triángulo de Boudet y uno puede decir que en el triángulo superior, perdón, en la porción superior uno puede encontrar la arteria hepática derecha y la, ¿cómo se dice? Y el conducto hepático derecho. También se encuentran, obviamente, por aquí circulan las variantes de la arteria hepática. Acá tiene una vista videolaparoscópica, también donde pueden ver el conducto cístico, la vía biliar, el hígado, formando el triángulo de Boudet y contenido la arteria cística. Bueno, vamos a hablar ahora de las variantes anatómicas de la inserción de la vesícula del conducto cístico en la vía biliar. La tipo A es la más frecuente, pero bueno, también se puede implantar en la rama izquierda o tener una implantación baja o una implantación alta o directamente tener doble cístico o estas también variantes son interesantes donde vemos que el cístico corre por la cara posterior y se inserta en la cara interna del conducto colédoco o por la cara anterior. Estas variantes son importantes a la hora de, a veces cuando tenemos un milicis tipo 1 y nos da un síndrome coledociano. Con respecto a la vasculatura, está dada por la arteria cística, como ya dijimos, que es rama de la arteria hepática derecha, en el 90% de los casos, pero bueno, a veces puede tener doble vascularización, medio de la derecha y de la hepática común, o bueno, los diferentes casos que ya son mucho más raros. Vamos a hablar ahora un poco de la vasculatura de la vía biliar principal. La misma se encuentra ricamente vascularizada por dos arterias llamadas marginales que recorren longitudinalmente a la vía biliar principal y se ubican en hora 3 y en hora 9. Hay una tercera arteria que también corre longitudinalmente, pero no es constante, que se ubica en la cara posterior. Eh, La ubicación, como dijimos, es en hora 3 y en hora 9, y dichas arterias marginales son ramas de las pancreáticos duodенales superiores, anteriores y posteriores, en el tercio inferior, rama de la cística y de la derecha, en su porción media y superior. A su vez, estas ramas marginales van a dar ramas que van a ser intramurales e intramucosas y van a formar los diferentes plexos epicoledocianos, que son los que vemos acá. Y ahí vemos cómo realmente está bien inervada, bien vascularizada, perdón, la vía biliar. Una arteria muy importante es la transversa iliar marginal. Esta que es rama tanto de la derecha como de la izquierda y se anastomosa y forma una red vascular en lo que es la bifurcación de la vía biliar, la unión entre la derecha y la izquierda cobra mucha importancia en las lesiones biliares complejas, donde hay una lesión vascular asociada además de la biliar. Si uno tiene una sección a este nivel y a su vez tiene una sección vascular de la rama derecha,
toda la irrigación del árbol biliar derecho va a ir a través de esta arteria iliar marginal. Por eso cuanto más bajas son las lesiones, mejor probabilidad de éxito tiene la reconstrucción biliar. Y cuanto más altas son y ya hay secciones y hay lesiones vasculares, son más complejas. Eso seguramente lo van a ver en la clase de lesión quirúrgica de la vía biliar. Pero bueno, sepan que una lesión acá, eh, con lesión arterial, la vasculatura derecha va a ir a través de esta rama iliar. Pero si uno tiene seccionado acá y tiene las dos, la rama izquierda separada de la derecha con una lesión vascular, y esta reconstrucción biliar puede ir al fracaso. Bueno, acá les traigo unas angiografías para que vean lo que yo les comentaba anteriormente. Acá ven la rama izquierda y la rama derecha de la arteria hepática, y pueden ver ahí donde está la línea, la unión que hay entre la izquierda y la derecha a través de la arteria marginal transversa iliar. Lo mismo en esta otra angiografía de otro paciente, y ahí pueden ver cómo la izquierda y la derecha se unen a través de esta arteria marginal. Lo mismo en este caso. Y acá abajo lo que les traigo es una lesión quirúrgica de la vía biliar con una lesión de la arteria hepática derecha. Lo que pueden ver es la angiografía, ven la arteria hepática izquierda, la media, y a través de la media esta rama iliar que se ha hipertrofiado y termina irrigando el hígado derecho, la vía biliar derecha. De ahí radica la importancia de lo que decíamos, que cuanto más arriba son las lesiones biliares, más complejas son su reparación y el éxito de la misma. Bueno, vamos a hablar ahora brevemente de la anatomía linfática. Como ustedes saben, la vía biliar principal y accesoria drena a través de diferentes grupos o estaciones ganglionares, que el más común, o más, no más común, sino el más conocido, es el ganglio cístico, que se encuentra aquí. A su vez tenemos otras estaciones ganglionares, como son los pericoledocianos, los que acompañan a la arteria hepática y los que acompañan a la vena porta. Este grupo ganglionar en el TNM se lo conoce como N1 y toma importancia en los cánceres de vesícula y de vía biliar, ya que, como verán más adelante en las clases que correspondan, una correcta linfadenectomía mejora no solo la sobrevida del paciente, sino que también mejora o disminuye, mejor dicho, las recidivas locales de dichos tumores. Dichas estaciones ganglionares, perdón, van a terminar drenando en otros ganglios, que son los periduodenales y los peripancreáticos, y a su vez estos van a terminar en los paraórticos, en los paracava o en los celíacos derechos o los mesentéricos superior. Bueno, vamos a continuar ahora con la segunda parte de la charla, que es centrada en la anatomía del páncreas. Ustedes saben, el páncreas es una glándula con función endocrina y exócrina que se ubica transversalmente en el retroperitoneo, entre el duodeno a la derecha y el vaso a la izquierda, a la altura de L1 y L2. Se relaciona con la transcavidad de los epiplones por arriba, el mesocono transverso por delante y el epiplón mayor por abajo. Dicha glándula suele medir entre 14 y 18 centímetros y pesa alrededor de 100 gramos. Y se suele dividir en cuatro porciones: cabeza, cuello, cuerpo y cola. Eh, Dicha división depende de los vasos mesentéricos. La cabeza es todo tejido pancreático, se encuentra a la derecha de los vasos mesentéricos. El cuello o istmo es toda estructura pancreática que se encuentre sobre los vasos mesentéricos, y el cuerpo y la cola se ubican a la izquierda de dichos vasos. Bueno, vamos a hablar ahora de estas cuatro porciones.
empezar por la cabeza del páncreas. La misma se encuentra en relación hacia adelante con el estómago, el colon y el mesocolon transverso. Y por detrás, en su cara posterior, se relaciona con el riñón derecho, el ilio renal y la vena cava inferior. Como dijimos, está en íntima relación con los vasos mesentéricos y con la segunda porción del duodeno. Ahora vamos a hablar de eso. En el plano posterior se encuentra adherido al mismo mediante la fase de coalescencia de Treitz. Bueno, la adherencia del duodeno páncreas que venimos hablando empieza aproximadamente a 3 centímetros del píloro, que es justo el lugar donde la arteria gastrodenal cruza la cara posterior de la primera porción del duodeno. La segunda porción duodenal está íntimamente pegado o adherido a la superficie del páncreas, lo que hace casi imposible separarlas, estos dos órganos. Por eso las resecciones suelen ser en conjunto, como una duodenopancreatectomía. La tercera porción del duodeno es más fácil de separar del páncreas, ya que solo está unida por una hoja peritoneal y elementos vasculonerviosos que son muy laxos. Y ya la cuarta porción del duodeno se encuentra a cierta distancia del tejido pancreático. La cara anterior del duodeno páncreas se implanta la raíz del mesenterio, eh, que suele tener una disposición oblicua y ascendente hacia la izquierda, y divide al páncreas en dos zonas, una porción supramesocolónica y otra inframesocolónica. Esta última, la inframesocolónica, se encuentra adherida al mesocolon transverso a través de la fase de coalescencia preduodeno pancreático o de Fredet. Algo a destacar es que el páncreas presenta en su extremidad inferior e izquierda una prolongación llamada el gancho o el uncus o el páncreas menor de Wilson, que el mismo se localiza por detrás de los vasos mesentéricos. En esta diapositiva no se llega a ver bien el uncus, pero bueno, sería esta porción que se encuentra todo por detrás de los vasos mesentéricos. Y esta porción, este uncus, toma importancia en el momento de realizar una duodenopancreatectomía, cuando uno ya ha seccionado la cabeza y el istmo y está haciendo la exéresis de la pieza. La misma todavía se encuentra fija, ¿no?, a la arteria mesentérica superior por una lámina que transcurre elementos vasculonerviosos y linfáticos importantes que deben ir con la pieza. Es una de las partes más difíciles de hacer de la duodenopancreatectomía. Eh, Otra cosa importante a tener en cuenta es que por dicha lámina que mencionamos anteriormente puede transcurrir, si es que existe, una arteria hepática derecha que haya nacido de la arteria mesentérica superior. Por eso es tan importante cuando uno hace la evaluación prequirúrgica, ver bien la vasculatura de toda la región, para no llevarse de sorpresa una arteria hepática derecha que puede ser reemplazada completa o accesoria. Con respecto al cuerpo, el mismo es completamente supramesocolónico y se encuentra en relación en su cara anterior, el cual lo cubre totalmente el estómago, el ligamento gastrocólico y el colon transverso. A su vez, su cara posterior, su plano posterior, se encuentra fijo por la fascia de coalescencia a la retropancreática de Toll. Algo a destacar también es que el mesocolon transverso se fija en su porción inferior, tanto del cuerpo como de la cola del páncreas. Y en contacto con la cara posterior del cuerpo discurre la vena esplénica. La misma tiene un recorrido rectilíneo y ascendente y están íntimamente adheridos a esta cara posterior. Dicha vena por detrás del istmo del páncreas se une a la vena mesentérica superior para formar la vena porta,
que la vemos aquí. Con respecto a la cola del páncreas, es el único segmento de este órgano que es intraperitoneal y está contenido en el espesor del epiplón pancreático esplénico. Bueno, vamos a hablar ahora un poco de los conductillos pancreáticos, de los conductos pancreáticos. El conducto pancreático principal o conducto de Wilson drena las secreciones exócrinas del páncreas. El mismo nace eh, en la cola a partir de la confluencia de pequeños conductillos y recorre todo el páncreas recibiendo ramas colaterales hasta terminar en la segunda porción del duodeno, donde se une con el borde izquierdo el colédoco intrapancreático y forma lo que se llama la ampolla de Vater. Durante su trayecto, como dijimos anteriormente, recibe en ángulo recto numerosos conductillos secundarios que drenan también sobre este conducto pancreático principal. Existe un drenaje adicional del páncreas que puede ser realizado a través del conducto accesorio de Sartorini, que se anastomosa con el conducto pancreático principal y drena su contenido en el duodeno a través de la papila menor, localizada por lo generalmente a 2 centímetros por arriba de la papila mayor. Bueno, vamos a pasar ahora a hablar de la anatomía vascular. Primero vamos a ir a la parte arterial y después a la parte venosa. Con respecto a la parte arterial, el páncreas recibe irrigación de dos sistemas distintos, uno es del tronco celíaco y otro de la arteria mesentérica superior. Esto hace de este órgano particularmente muy resistente a la isquemia, ya que se forman diferentes arcos y diferentes anastomosis que, que a falta de un sistema compensa por el otro. Bueno, con respecto a la cabeza del páncreas, la irrigación va a estar dada por las arterias pancreático-duodenales superiores e inferiores. La pancreático-duodenal superior es rama de la gastroduodenal y se divide en dos ramas, una anterior y otra posterior, y va a recorrer la cabeza del páncreas para ir a anastomosarse con las pancreático-duodenales inferiores, también anteriores y posteriores, que son ramas de la arteria mesentérica inferior. Cabe remarcar que la última porción del duodeno y de la ampolla de Vater, la irrigación está dada también por los arcos pancreático-duodenales, pero los posteriores. Bueno, el cuerpo y cola del páncreas se encuentra irrigado por la arteria pancreático dorsal, que discurre por detrás del cuello del páncreas. Su origen suele ser variable, pero lo más frecuente es que nazca de la arteria esplénica, en un 40%. Puede también nacer del tronco celíaco, de la arteria mesentérica superior o de la hepática común, en menor proporción. Dicha arteria transcurre por, por la cara posterior hacia el borde inferior del páncreas y se divide más o menos en su porción medial en una rama izquierda y otra derecha. Hacia la izquierda se convierte en la arteria pancreático transversa y hacia la derecha envía ramas para irrigar la cabeza y el gancho anastomosándose con las pancreáticos duodenales, como vemos en esta parte. La arteria pancreático transversa también puede ser rama de la arteria gastroduodenal, de la gastropiploica derecha o de la pancreático duodenal superior. Dicha arteria discurre por la parte inferior y posterior del páncreas para anatomosarse con la arteria pancreática magna. Con respecto a la pancreática magna, es la colateral más grande que hay entre 2 a 10 colaterales que suele emitir la arteria esplénica a lo largo de su recorrido por la porción superior del páncreas. Generalmente nace
entre el cuerpo y la cola del páncreas y discurre hacia el borde inferior del páncreas y emite ramas derecha e izquierda para anatomizarse con la arteria pancreática transversa, como vemos acá. Con respecto a las variantes arteriales, la verdad es que no hay variantes arteriales importantes. La única importante es, como dijimos anteriormente, es la rama, una hepática derecha que nazca de la mesentérica eh, superior, de la arteria mesentérica superior. Bueno, vamos ahora a hablar de la parte venosa. El drenaje venoso del páncreas se da a través del sistema porta, a través de la vena esplénica, la mesentérica superior y la vena mesentérica inferior y bueno, parte también por la vena porta. La vena esplénica discurre por debajo de la arteria esplénica en la porción posterior del cuerpo y cola del páncreas y se une justo detrás del istmo con la vena mesentérica superior para formar la vena porta. La vena mesentérica inferior suele drenar en la mayoría de los casos en la vena esplénica y en un 40% de los casos directamente sobre la vena mesentérica superior. La cabeza del páncreas es drenada por las venas pancreático-duodенales superiores e inferiores con sus respectivas ramas anteriores y posteriores. La rama posterior de la vena pancreático-duodenal superior, que es casi constante y pasa el colédoco por detrás, termina por lo general eh, en la cara lateral derecha de la vena porta. Las venas anteriores y posteriores de las venas pancreático-duodenales inferiores drenan la primera vena yeyunal, como vemos acá. Bueno, y por último, la vena pancreático-duodenal anterior superior eh, drena en la vena mesentérica superior a través de un tronco venoso llamado tronco venoso gastrocólico o tronco venoso de Henle. Con respecto al tronco venoso gastrocólico o tronco de Henle, es una estructura vascular de vital importancia que se ubica, como venimos viendo, en la encrucijada duodenoppancreática y es de vital importancia en el momento de hacer las duodenopancreatectomías y hay que tenerlo bien presente, ya que es un sitio de sangrado muy importante y hay que obviamente no lesionar la cólica media. Eh, Así que sí, hay que ir a buscarlo y conocerlo. Dicho, dicho tronco se forma por la conjunción de tres grandes venas, que son las pancreático duodenales eh, anterior y superior, después la vena gastrocólica derecha y la vena cólica media. Acá podemos ver una cirugía donde se ve el tronco de Henle que está formando por la vena gastropiploica derecha y la vena cólica media. Esta debería ser eh, ligada durante una duodenoppancreatectomía y obviamente hay que preservar la cólica media. Bueno, ya para ir terminando nos queda únicamente la anatomía linfática. Eh, el drenaje linfático de la cabeza, del páncreas, se da a través de los nódulos pancreáticos duodenales anteriores y posteriores. Algunos linfáticos de la cabeza pueden drenar directamente en los nódulos de la porción inferior de la cabeza, los yuxta-aórticos y los paraórticos, que bueno, en este caso no los vemos.
Los linfáticos eferentes de los nódulos pancreáticos renales anteriores drenan en los nódulos de la porción inferior de la cabeza y en los yuxta y paraórticos. Los linfáticos eferentes de los nódulos pancreáticos renales posteriores drenan en los nódulos yuxta y paraórticos. Con respecto a los linfáticos del cuerpo y la cola del páncreas, drenan en los ganglios esplénicos. Los linfáticos eferentes de los nódulos esplénicos drenan en los ganglios yuxta y paraórticos. Bueno, hemos llegado al final de la charla. Espero que les sea de utilidad y bueno, muchísimas gracias por su atención.